¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Martes 20 de enero de 2026. Karen Farías, don Ladislao Ureta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Don Felipe, un abrazo enorme. Doña Karen, abrazo. Igualmente, ¿Todo, todo bien? todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Oye, dijo el ateo. Bueno, hoy se presentan los ministros del presidente electo José Antonio Cast. Eh, Hay poca sorpresa, diría uno. Eh, pero hay un nombre ahí que todavía, salvo que ustedes sepan, digamos, yo no lo sé, a lo mejor ustedes lo saben y lo quieran compartir, eh, el nombre de quién eh, va a encabezar el Ministerio de Seguridad Pública. Eh, y otros ministerios más que ahí andan dando vuelta, pero pareciera que ese es como el más importante de todos. ¿Qué opinión tienen al respecto? Y si es que de alguna manera también los incendios en la región del Biobío y del Ñuble podrían de alguna manera bajar la expectativa, a pesar de que yo siento que la expectativa es bien baja ya, porque básicamente los nombres ya son sabidos, digamos, y a propósito de los incendios en el sur, el presidente electo José Antonio Cast fue a La Moneda en el día de ayer, en fin, ha tenido actividades, actos, pautas, como se le llama en el mundo periodístico, con justamente quienes van a ser sus ministros. Eh, y andan con él en distintas ocasiones, salvo que eh, todos hayamos leído mal, hayamos entendido mal y no sean ministros, sino que simplemente colaboradores, pero no sé, no sé qué les parece a ustedes y todo esto todavía, obviamente, en en el plano de la especulación. Don Ladislao y querida Karen. Don Felipe, eh, yo creo que está más o menos claro quiénes son los ministros. Me da la sensación de que ha prescindido el presidente de dar un rol preponderante a los partidos. Se ve mucho independiente, eh, sobre todo en los cargos clave, lo que yo creo que hace complejo el manejo del Congreso Nacional. Yo no sé si el presidente electo estima que a través de independientes va a tener una mejor llegada a los partidos políticos, que son los que tienen la representación más relevante en el Congreso Nacional para aprobar leyes. Complejo eso en realidad. Respecto del ministro de Seguridad, pareciera ser Cuellar, digamos. Pero lo que me parece delicado, sí, es que no haya una certeza respecto de un ministro que va a asumir una de las tareas más relevantes del gobierno de emergencia, ¿no? Porque está claro que el tema seguridad fue uno de las materias que fue más determinante en esta campaña presidencial. Entonces no debiera haber habido una suerte de indeterminación respecto de esa persona. Era como, y por otro lado, fíjate que la, esta vacilación de intentar de que un senador electo, como el caso de Carter, asumiera esa cartera también yo creo que es improvisación, porque yo creo que no hay que desvestir santos para vestir otros, digamos. Eh, yo creo que es una materia que tendría que haber estado definida. En ese punto yo creo que el presidente está cometiendo un error, digamos. Eh, Mañana sabremos quién será, pero no hay ninguna certeza. Y respecto del tema de los incendios,
Eh, si pueden afectar en las noticias, no, yo creo que el gabinete está claro, lo está publicando el día Mercurio, el día del Mercurio y el día domingo, está más o menos claro quiénes podrían ser. Pero Por eso digo, pero me por eso genera, digo que en el me hace fondo ruido, me hace ruido la que sorpresa, pero sí, déjame explicarlo ahí, lado, porque entre dos no sí, podemos hablar. La sorpresa no es tal, porque los nombres ya están hace rato, por eso es lo que yo planteaba en la pregunta, y lo otro es que la situación también del sur, como suele ocurrir, la pauta, digamos, no va a ser en el primer lugar. El gabinete del presidente Kass no va a estar abriendo los noticiarios. Eso es lo que estoy diciendo. mm, Y eso es lamentable porque, o sea, lamentable por una mala noticia y lamentable desde la lógica del nuevo gobierno, digamos, porque, eh, y vuelvo a insistir, yo creo que el nombre que más va a acaparar va a ser el ministro de Seguridad, eh, por este general en retiro, Luis Cuellar, y eventual, digamos, eh, y nada, y todo lo que está pasando con Chile Vamos, la idea de la UDI de pausar su participación, en fin, entonces, todas estas cosas como que al final lo que se suponía iba a ser una gran puesta en escena, yo creo que con el tiempo se fue diluyendo vuelvo a insistir, la sorpresa fue quedando atrás. Yo creo que de los ministros nuevos de cualquier gobierno nuevo del último tiempo, creo que este es el que menos sorpresa, digamos, va a generar porque ya das por hecho varios nombres, digamos. Ese es mi punto. Karen, Se desconectó la Karen, ahí volvió. ahí está. No, Ahí volví. lo estaba escuchando. Sí. Yo creo que no hay mucha sorpresa, coincido con lo que dicen ustedes. Me parece que hay mucha especulación aún, todavía no podemos confirmar ningún nombre. Está Enrique Basaletti, tanto como Cuellar, está como entre esos dos nombres para el Ministerio de Seguridad. Y sí me parece sacar a Adolfo Carter del Senado. No sé, la verdad a mí no estoy como muy por sacar un diputado o un senador para cubrir el ministerio. No me gusta tanto, pero sin duda que tanto él como Basaletti pueden hacer un gran trabajo en el Ministerio de Seguridad también. Así que hay que esperar qué es lo que aparece más rato durante el día. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa. ¿Y cómo ven ustedes estas declaraciones por parte de José Antonio Cast sobre esta especie de coordinación con el gobierno del presidente Boric y también, y eso es un gesto político, el no criticar, digamos, o sumarse a las críticas sobre la lentitud en la toma de la decisión de zona de estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío a consecuencia de los incendios forestales del sur? ¿Eso ustedes lo toman como un gesto? ¿Lo toman como una manera efectiva para lograr una coordinación? Y claro, a contar de acá en adelante, este incendio es, como lo dijo el ministro Cordero, es de los catalogados como mega incendios, por lo tanto las consecuencias no son consecuencias que se van a subsanar en el corto plazo, ni siquiera en el mediano tal vez, sino que en el largo plazo. Entonces, ¿cómo lo ven esto ustedes? ¿Cómo lo leen? A mí me parece bien. Yo creo que estos temas, cuando hay una catástrofe, son temas nacionales eh, que al margen de las decisiones políticas que haya tomado la autoridad de turno, es un problema que no se va a resolver tan luego. Kast va a tener que asumirlo y va a tener que asumir la reconstrucción, que es la parte más dura. Eh, y creo que intentar distraer eh, la solución del problema, ¿no es cierto?, que es enfrentar los incendios, eh, de entrar en una pelea chica, una disputa menor sobre si el gobierno tiene la culpa, si lo hizo bien o lo hizo mal, creo que es entrar en una
era una discusión muy pequeña en relación al drama que está viviendo la gente. Si tú ves el noticiario, digamos, y, y, y vas a ver que la primera media hora va a tratar del drama, de la cantidad de muertos, de las casas que han sido calcinadas, de la pérdida de vidas humanas. Entonces, meterle una discusión menor en que el presidente electo comience a echarle la culpa al presidente en ejercicio sobre si declaró o no con celeridad el estado de catástrofe, una pequeñez, digamos. Me Pero la parecería, tentación es alta, ¿ah? Yo siento que la tentación es muy alta, fíjate. pero no lo hizo. Sobre Y, todo, no, obvio, obvio, por ah, eso, sí, obvio que no lo hizo, pero digo, mm, la tentación es alta porque en general ocurre. Entonces, y yo creo también, Karen, no sé qué ves tú, es porque, claro, porque en el fondo son situaciones en las cuales te va a tocar lidiar, te guste o no, como gobierno. Y sobre todo, como dice algún sector de la prensa, que está el fantasma de los incendios forestales en Valparaíso, Sí, en claro. que la reconstrucción, digamos, no ha llegado ni cerca. Todavía está ahí. O sea, yo creo que no es necesario las críticas, las críticas están más. O sea, la discusión de cómo ha actuado este gobierno frente a las emergencias está a la vista de los resultados, como así. Entonces ya todos sabemos, la gran mayoría todos sabemos que este gobierno no hace el trabajo de manera eficaz frente a una emergencia. Creo que realmente es lamentable lo que está sucediendo en el sur del país, pero siento que hay una, no sé si es como una tranquilidad, porque tranquilidad ahí, de que quizás la solución o la venga de parte de un nuevo gobierno de este. Creo que una buena actitud que tomó José Antonio Kast, juntarse con Gabriel y ver quizás una acción en conjunto, ser más bien un complemento y poder empezar a trabajar desde ya, no esperar a marzo al momento de asumir su mandato. Ya está reuniendo alcaldes de los lugares afectados, ya está trabajando prácticamente como presidente. Entonces, creo que es beneficioso para la situación. O sea, creo que me da un poco más de defensa de que se tomen más decisiones, la verdad. Sí, Karen, a ver si podemos corregir tu audio, porque la imagen está perfecta, pero se escucha entrecortado. sí. Voy. A ver si podemos mejorar esa situación. ¿La de Islao? Eh, sí, me preocupa nomás que como el presupuesto de la nación quedó muy estrecho y hay una situación de finanzas del Estado delicada, eh, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para poder reconstruir? Va a haber que endeudar más al Estado probablemente. Va a ser compleja la solución de este problema, porque una solución rápida como reconstruir la ciudad de Lirquien se llama, ¿no? La que quedó completamente Mm, destruida al lado así es, de Penco. de Penco, Estamos hablando de ingentes recursos. claro. Eh, Probablemente el presidente va a tener que recurrir al 2% constitucional por la catástrofe. Complejo, complejo. Eh, bueno, pero son eventos inesperados. Ahora, me preocupa, es cierto, todos los veranos tenemos estos incendios, Sí. pero de manera tan brutal como esta, no deja llamarme la atención que haya Ah, una... tú dices que hay una intencionalidad política, digamos. Claro, es probable. Hay una probabilidad, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que sea 100% así, pero hay una probabilidad, digamos. Eh, el problema es que con una cosa de este tipo, que no sea la política la que vaya a influir en que un país lo incendie entero, me parece dramático. Si es que fuera así, sería dramático. Ojalá que se investigue bien todo esto, digamos, porque eh, es,
es delicado lo que está ocurriendo año tras año, y además que es más o menos claro de que los incendios no parten solos. Hay mano del ser humano detrás de esto. Eh, Se dice que algunas compañías eléctricas podrían tener alguna responsabilidad en alguno de los focos, pero Como muchas veces se ha dicho, que no sería la primera vez que se dice algo así, digamos. mm, bueno, ya veis la intencionalidad, por ejemplo, de los incendios de Valparaíso. Y aparecieron los enfermos mentales que lo quemaron, Sí, claro. que eran bomberos, digamos. Detrás de esto, probablemente yo creo que hay intencionalidad. ¿De quién? No lo sabemos, pero intencionalidad la hay. Porque además son focos tan simultáneos. Sí, sí, ese es el drama. Está bien, hay temperaturas altas, pero no es la temperatura alta la que genera el incendio, es la gente la que lo genera. La temperatura alta lo que hace, claro, es Acelerar, hacerlo crecer y transformarlo en incontenible, por decirlo de alguna forma. claro. Sí, Pero, pero yo creo que hay que hacer. sí, yo no sé qué te pasa a ti, Laislao, pero efectivamente los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile eh, se han ido transformando en algo habitual desde desde el año 2023, ¿no? El 23 fue los incendios del sur, de Santa Olga, en fin, sí, ¿no? Sí, el 22 yo creo, Claro. el 22. ¿22 fue? Sí. Puede ser el 22, sí, sí, febrero del 22, sí, puede ser. Sí. Eh, yo creo que va a haber que hacer un programa de educación a las personas, mecanismos de denuncia. Yo creo que va a haber que anticiparse, porque no puede ser que año a año se queme la cantidad de hectáreas que se están quemando y los chilenos miremos pasivamente lo que está ocurriendo o no tengamos los medios suficientes para poder apagar estos incendios, porque se está transformando en una situación muy habitual. Y los incendios yo creo que están adquiriendo características propias de los terremotos, así. Chile no tenía este tipo de situaciones. Claro, Ya que se está transformando. digamos, eran cosas eventuales, como yo decía. Ahora se ha transformado prácticamente todos los veranos. Es como, chuta, ¿dónde van a ser los incendios? Exactamente. Entonces, bueno, va a haber que tomar medidas, va a haber que anticiparse a esto y tener prácticamente dentro del presupuesto de la nación recursos no para reconstruir, yo creo que para intentar parar los incendios. O sea, tener todos los equipos funcionando en las épocas en las cuales se facilita, porque aumentan las temperaturas y aparecen los locos que incendian el país, digamos. Entonces va a haber que estar preparado de ese escenario. Yo creo que ya esto no es una casualidad y aparentemente es un fenómeno que se está instalando para quedarse. Entonces va a haber que establecer probablemente dentro del presupuesto un ítem destinado a esto, tener programas para enseñarle a la gente, para educar en esta materia y sancionar de manera muy severa, de manera muy ejemplar también. Hay que hacer un algo más, yo creo. Sí, el presidente Boric en su visita al sur habló de la ley contra incendios. eh, pero claro, también lo que tú decías, Ladislao, dice relación con lo complejo tal vez, y aquí me estoy aventurando porque no lo sé, te lo pregunto a ti, en una de esas tú tienes más conocimiento, pero no es tan simple. No veo a la Karen, por eso no sé si la Karen está Estoy disponible, acá, solo veo a estoy Ladislao. acá. Ahí te veo, Karen. Sí. Eh, para que podamos participar, porque no sé qué pasó en la aplicación y como que se difuminó la imagen, Ok. pero eh, es lo complejo de la investigación de este tipo de cosas y lograr establecer responsabilidades. Como la Ladislao hablaba acerca de un voluntario de una compañía de bomberos, si no me equivoco también era un funcionario de la CONAF, estoy tocando de oído en los Sí, claro. incendios de Valparaíso,
Pero eso requiere, como siempre, no solo recursos, sino que también tiempo para poder establecer las responsabilidades. Por lo tanto, pareciera que no, digamos, ahí tal vez la situación de poder establecer responsabilidades no es tan fácil como tal vez el ciudadano quisiera, de decir, oye, ya, po, busquen, píllenlo y métanlos presos. Bueno, sabemos que en general la justicia no funciona así en nuestro país y ojalá fuera así de rápido todo, pero en este caso también no es la excepción en la lentitud de la investigación. Karen, o quieres que te pide yo? Como Karen, quieran. Ahí volví con la isla. Ahí, ahora los tengo ya. La Karen se cayó, la isla. sí. Mira, yo creo que más, o sea, hay que hacer la investigación, ninguna duda, pero, pero si me preguntas dónde habría que poner la prioridad en que este fenómeno es reiterado, Claro, este fenómeno requiere prevención, por lo tanto, este año el Estado debiera desplegar una campaña público-privada con el objeto de intentar detener la próxima temporada de incendios, anticiparse con sanciones graves, severas a quienes participen, ejemplificadoras, digamos, y eso es lo que deberíamos intentar hacer, más que desplegar los recursos en investigar quién lo hizo, digamos. Yo creo que hay que evitar, más que, más que lamentar y luego tener que investigar quiénes son los responsables. sí, Yo, yo creo que va por ahí el plan. Es un plan más bien de prevención y también de contar con los recursos, con la cantidad de aviones que se necesitan para poder apagar, con nuevas tecnologías, buscar sistemas que nos permitan controlar estos incendios lo más rápido posible. Porque al menos tenemos una ventaja, digamos. Agua no nos falta. Agua no nos falta. Porque no vas a pagarlo con agua dulce, digamos. Tomarás agua del mar para pagar, pero tienes que contar con, no sé, con la cantidad de helicópteros que necesitas para poder combatir, necesitas el supertanker, tener más modelos de ese tipo de aviones. claro. Yo creo que las medidas van hacia la prevención e intentar apagar y luego sancionar, por supuesto, pero van en una línea de educar por un lado, por otra, contar con los recursos para poder enfrentar y establecer un sistema de sanciones severo, cosa que si se logra establecer el responsable, bueno, que la penalidad sea importante para desestimular. Claro, para desestimular. Bueno, yo me quedé dando vuelta, efectivamente, los incendios del 2022. Estuviste bien ahí, Ladislao. Del Sí, 2022, exactamente, enero y febrero del 2022. O deben haber partido tal vez en diciembre, pero del 21, pero se desarrolla. Entonces, de ahí en adelante, lo que yo te decía, Ladislao, claro, dejaron de ser cosas eventuales que ocurrían de vez en cuando y de cuando en vez. Habían ocurrido situaciones en Viña del Mar, te recuerdas en Valparaíso, eh, qué sé yo, en algunas quebradas, mira, pero eran incendios, yo no estoy minimizándolos, pero digo, en lugares específicos donde eventualmente se repetían porque, qué sé yo, no había cuidado en las laderas, habían botaderos clandestinos, no se había limpiado oportunamente el cerro, eh, no correspondía que hubiesen construcciones en toma en ese lugar, en fin. Pero desde el 2022 hasta ahora, yo te diría, o sea, es como chuta. ¿Dónde van a ser los incendios esta vez? O más bien, ¿en qué parte van a empezar los incendios forestales de este verano? Y eso yo creo que también llama a la reflexión de lo que dices tú. Esta sí, conversación no es primera vez que la tenemos en este programa. Este programa está desde el 2020 en prevenir. La mira, prevención siempre va a ser mejor que prevenir, siempre va a ser mejor que curar, digamos. Dicen por ahí. mira, para mí el tema de los incendios partió en los veranos en la Araucanía. Esa era la zona de incendio. No sé si recuerdas, año a año, en las zonas donde posteriormente estalló fuertemente el conflicto mapuche, eh, los incendios se transformaron en una práctica, en todos los veranos. Pero estaba focalizado
los incendios a la novena región y tenía un origen político, yo creo. Claro, lo que encuentro grave es que esta situación, que era una situación particular por un conflicto, por el conflicto mapuche, hoy día esté alcanzando muchos lugares y la intencionalidad yo la veo clara. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo vivo aquí en Chicureo, hace Comuna de Colina. como una colina. El, el año antepasado incendiaron prácticamente todos los cerros alrededor de Chicureo. Y Sí, en sí, sí, forma, claro, 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 en claro. forma simultánea. Sí. Es que no era una casualidad. Yo miraba aquí la Había ventana, había una quema como en el sector del Camino Piandino, ¿no? Que une en un sector de Los Arnechea con, ¿o no? varios puntos de pie andino, Sí, pero sí, me no era acuerdo, sí. uno. Mira, tú mirabas en la noche, porque el incendio fue gigantesco, fue súper grande. Transformaron toda esta zona en una pira. Entonces tú dices, no es casualidad. ¿Y por qué no es casualidad? Porque tú veías el foco del incendio en Piandino, cerca del puente, digamos. Hay un puente aquí que se llama Piedra Roja. Sí, Y después lo miraba y tú podías ver el recorrido que hicieron con el galón de benzina, digamos. Entonces podías ver cuál es el recorrido que hizo la persona porque ves el hilo del fuego. Y después en otro punto, y luego en otro punto acá, no sé, 1 kilómetro más acá, otro kilómetro más allá también, en el cerro que separa a las brisas de Chicureo, de la zona de Piedra Roja, de Chicureo, también. Entonces tú dices, no, esto no es una casualidad, es absolutamente intencional. Entonces dicen, bueno, ¿quién hace esto? Las inmobiliarias que quieren quemar los cerros para despejar y poder. Es que no es el caso. En es que este da lo caso, mismo quién. para A mí la nada. verdad me importa un carajo quién. Sí, lo importante es que no se haga, que no pase. Que no Porque, pasa. como decís tú, las especulaciones, tú nombraste la empresa eléctrica porque tienen mala mantención con las torres de alta tensión, pero yo eso lo vengo escuchando de los años 90, po. Y puede ser, si yo no digo que no lo sea, pero ok, supongamos que es así. Supongamos que, o sea, tomando en consideración que como siempre se dice, bueno, tomemos carta en el asunto. Entonces, cuando uno escucha y no se hace nada, hay dos posibilidades, o se esconde o no era real. No hay más, digamos, no hay más Claro. alternativa, salvo que ustedes tengan una tercera que no se me ocurre. Pero yo insisto, el 2022 marca un punto de inflexión en que todos los años, solo dónde. El Sí, dónde es lo que no se sabe. El qué está clarito, digamos, y eso no puede ser, sí, porque además estamos hablando eh, de pérdidas humanas y de poblados que literalmente desaparecen. Tú nombraste a Sí, Lirquén, yo me acuerdo de sí, Santa Olga, sí. pero yo Y, estaba en y TVN en esa Valparaíso. época del 2022, hicimos programas especiales y todo. Una locura, una terrible, brutalidad. Y Viña lo mismo. terrible. Viña lo mismo. Valparaíso, Viña, por cierto, Total, una cosa total. terrible. Sí, un crimen. Un crimen espantoso. Bueno, pero yo te digo, en este minuto no sacamos nada con castigar. Yo creo que lo que hay que hacer es prevenir. Es un hecho. Es un Claro. hecho que está Aló, ocurriendo. aló. ¿Me Es una escuchan? realidad. Hay que prepararse a Aló, eso. aló, sí, Sí. sí, sí. Ah, ya, perdón. No, Karen, por favor, aló, aló, Dale, No, aló, no, aló. termina, dale tú. Ladislao, por favor, termina. Es que estoy con la No, duda si me ya funciona lo y mi interrumpiste, ya No, no no, hay no, dale, problema. dale, dale. Ladislao ya Queremos ir, muy queremos ir. Perdón. tímido, no. Ladislao muy tímido, así que no, sí. Dale Yo, nomás, Karen. Discúlpame, Ladislao. Yo estoy aquí dale, pues. pensando que esto no me funcionaba de nuevo. Está Oye, todo perfecto. Ahora sí se te escucha y se te ve tiki-taka. estupendo. Oye, lamentablemente la situación que está viviendo la gente en el sur es terrible, desgarradora. Y sí, lo que dice Ladislao, o sea, las mismas personas de esas localidades dicen de que hay focos provocados de incendio que, pues, que se ve,
han encontrado balones de benzina o de algún combustible entre medio del bosque, de los árboles, en lugares sumamente secos. Y ya constantemente se va viendo este tipo de casos, y eso es lo que tú decías, o sea, ya hasta cuándo, o sea, ¿cómo se va a prevenir esto? ¿Cuándo vamos a tener algún avión que pueda combatir a temprana hora este tipo de acontecimientos? Yo no sé si les conté, pero mi hermana que vive en Italia estuvo acá un mes, se fue el sábado. Y mi cuñado, el marido de ella, trabaja en los aviones Canadair, que son que apagan incendios. En Italia él es técnico aeronáutico y trabaja en estos aviones que tienen o sea, él me dice, necesitan de estos aviones que pueden eh, tomar una cantidad enorme de agua desde el mar, por ejemplo, Claro. y son mucho más eficientes para este tipo de situaciones que son tan tremendas, que están abarcando tanto territorio, porque uno ve cómo están, no sé, pues el helicóptero, pero ve que no es suficiente, o sea, la cantidad de agua y dónde tiene que llegar para poder tomar este recurso, uno lo ve sin tener, siendo súper ignorante del tema, pero ve que no está dando abasto. Estos aviones toman una cantidad enorme de agua y que se combate incendios muchísimo más grandes, incluso como ha sido en Portugal y en otros lugares, en cosa de minutos. Entonces, ¿cuándo vamos a tener, por ejemplo, una opción como esa? Tener invertir en algo como una herramienta así, cosa de no tener que sufrir pérdidas de vida humanas, de mascotas, y sin lugar a duda, si bien es cierto, uno dice lo material no importa, pero sí cuando tú ves tanta gente que ha perdido sus casas, que le ha costado toda su vida, Sí. es tremendo, o sea, es tremendo. Y, Tenés el consuelo de que estás vivo, que esa familia está viva, pero queda en la calle y sin ayuda de nadie, porque en Viña, en la quinta región, aún hay gente sin ningún tipo de ayuda. y el daño ecológico es brutal. Además, Ecológico es brutal. Son zonas, sí, las zonas boscosas son el pulmón, es el oxígeno que tenemos. Entonces, destruirla es un crimen espantoso, aparte del daño que puedan producirle a las personas, quemar las casas, pero estás destruyendo el ecosistema. claro, queda Entonces, muerta bueno, esa tierra. cualquier inversión que hagan es dinero bien pagado para, para poder prevenir este tipo de situaciones. Claro. Si no se puede prevenir el que gente esté provocando este tipo de situaciones, por lo menos tener una herramienta, un recurso que pueda actuar rápidamente. Y las Claro, personas idóneas en los ministerios o en las organizaciones adecuadas para poder tomar decisiones de manera urgente. O sea, esto tendría que haber, yo siento que, o a lo mejor es lo que uno ve por la tele o percibe como televidente, pero siento que, bueno, el llamado del alcalde de Peumo, penco, 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 De Peu, Penco, de Peu, de penco, de, Penco, Penco. pe- de penco. Rodrigo, no recuerdo su apellido, Leiva parece. Es terrible, o sea, es terrible tú decís, pucha, no sé, el gobierno en sí no llega y un alcalde te está diciendo que no llega, o sea, que lo tienen prácticamente Rodrigo Vera. abandonado. Rodrigo Vera. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué las personas adecuadas del gobierno, en este caso del Estado, no llega de manera más rápida en estas situaciones? ¿Qué no está conversando? ¿Qué no fluye de la manera que tendría que fluir? ¿Por qué se demoran tantas horas en un incendio que cada minuto es valiosísimo? Porque en cosa de segundos, de minutos, perdí una casa, perdí un bosque entero. Yo Entonces, creo que ¿qué falta, pasa ahí? Pareciera,
pareciera ahí lo que plantea la Karen Ladislao, yo creo que también es muy relevante en la discusión, eh, porque cuando se habla de descentralización o de entregarle ciertas herramientas a regiones, eh, como que de repente es como difuso, ¿verdad? Sí, ok, es buena idea, claro, lógico, la región de Antofagasta, donde está la explotación de la minería, deberían quedar los recursos ahí, ya. Pero en este tipo de situaciones, donde, insisto, a mí me llama mucho la atención porque se supone que nosotros eh, tenemos ciertas ventajas y desventajas naturales. Eh, y bueno, somos el país más sísmico del mundo, eh, tenemos volcanes, está el tema de los incendios forestales y hay una serie de situaciones en las cuales y yo estoy de acuerdo con Laislao, yo creo que tú tienes que prevenir. Y también estoy de acuerdo contigo, Karen, en que cuando ya deja de ser algo eventual, tú tienes que invertir por ejemplo, no sé si exactamente, pero para que se entienda la idea, en un supertanker. ¿Ok? Hay que invertir, en fin, o algo parecido. Pero la prevención. Pero en este tipo de situaciones, la burocracia estatal de cómo funciona nuestro Estado, yo creo que en una de esas hay harta voluntad, fíjate. Yo dificulto que no haya voluntad de que las cosas sean rápidas. No creo que haya alguien que quiere remar para atrás en situaciones de este tipo, digo. Pero independiente de eso, uno no está para evaluar intenciones. Pero en este tipo de situaciones es donde uno dice, chuta, ya no es tan de repente que pasan este tipo de cosas. No es cada 10 años, cada 15 años, cada 5 años, no. Y la evidencia está. Tú escuchas a Michel Delerbe, que es un especialista en emergencia. O sea, está. Hay discusiones parlamentarias, hay paper, hay información, hay material que te establece que efectivamente esto ya no es tan eventual. Por lo tanto, ok, prevenimos, no tengo idea, campaña, qué sé yo, no sé. En la eventualidad que ocurra una situación, lo que dice la Karen, a lo mejor no un supertanque porque es muy caro, no tengo idea. Y también, oye, si pasa una situación compleja, bueno, la cosa tiene que ser más rápido, justamente para evitar se me está quemando el pueblo entero a las 2 de la mañana y le dicen del gobierno central, ya, nos vamos a juntar a las 9. Eso no puede pasar. Ahora, ¿eso se puede, Laislao? Mira, No, estoy hablando pura estupideces, como casi siempre. estoy pensando qué mecanismo se puede emplear. Yo creo que la regla general es que estos incendios se producen y toman fuerza en las zonas donde hay bosque. Claro. Entonces, quienes debieran contribuir de mayor manera a crear una especie de seguro eh, en que los recursos los tenga el Estado, o incluso podrían tener los particulares, debieran ser las empresas estatales, o sea, las empresas forestales. Las empresas forestales, que son las que están sometidas al mayor riesgo de incendio, intencional o no intencional, la mayoría de los casos, 99,9 intencional. Pero ellos, que van a ser los afectados, y, y no solo los afectados, sino que los que probablemente permitan la conducción del fuego hacia zonas pobladas, debieran ellos contribuir como sector forestal con la creación de una especie de seguro que podría ser administrado por privado o por el ente público. Esos dineros de financiamiento para poder enfrentar el problema debieran quedar en la zona donde se produce el incendio. ¿Dónde se producen los incendios en Chile? Los grandes, digamos. Se produjo uno aquí en Valparaíso, en zonas boscosas, en la zona donde Así están es. los eucaliptos, las palmeras. Bueno, eso debe pertenecer a alguien. Evidentemente, quien explota o quien conserva eso debiera contribuir. Estamos hablando de parques naturales, bueno, tiene que ser el Estado el que saque los recursos, el que los ponga.
Pero si eso pertenece a privado y son empresas forestales, deberían ellos contribuir con una parte de su ingreso, de su renta. 1 punto, 2 puntos debieran estar destinados a crear un seguro para que opere y tengan la cantidad que se necesita, supongamos, octava región, zonas boscosas, empresas forestales, tanto, y ahí sacan los recursos que estén ahí disponibles para esa zona y descentralizar el uso de los recursos. Yo creo que eso podría ser una fórmula para enfrentar esto y enfrentarlo por quienes tienen que en realidad financiarlo de mayor manera, digamos. Porque ¿dónde se va a producir el incendio? ¿Y a quién va a afectar más severamente? A la empresa forestal. Bueno, entonces ellos tienen que contribuir de mayor manera a crear los recursos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Eso creo yo. ¿Ah? Una Sí, ley, una ley de ese orden habría que dictar. claro, claro. Y además, discusión que yo la he escuchado, digamos, de los, voy a decir, expertos, porque bueno, se dedican a eso y porque tienen un mayor conocimiento que uno, digamos, eh, respecto a situaciones, por ejemplo, que ocurren con crecidas de ríos durante el invierno. Y también esta misma discusión, lo que estamos hablando ahora, que son los asentamientos en zonas riesgosas. Yo me acuerdo, esta niña que el otro día la vi el fin de semana, creo que la vi en Canal 13. Su apellido es Barrenechea, que es experta en prevención de riesgo, en fin, trabajó en la Asociación Chilena de Seguridad, es una niña súper capaz y muy pedagógica en la explicación. Eh, Nunca se me va a olvidar un ejemplo que dio, que decía, oye, mentira, lo dijo la alcaldesa de Santa Juana en los incendios del 2022. Lo que ella decía es que la persona que llega a vivir a una zona rural, porque uno cree que toda la gente que vive en zona rural ha vivido por los siglos de los siglos en las zonas rurales y vivieron su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo, sí, pero también es de lo otro, Mm. en que el comportamiento en una zona rural o en una zona boscosa, como dice el aislado, es absolutamente distinta a la del perico que vive con un edificio y con un kilómetro y kilómetro de cemento, por Claro. distintas razones. Bueno, todo eso no ocurre. Y hay asentamientos, pero asentamientos importantes en nuestro Chile, en que están, por ejemplo, en las curvas de los ríos. ¿Por qué? Bueno, porque al vivir en la curva de los ríos tienes una mayor vegetación y por lo tanto tus cultivos son Vamos. mucho más ricos para tu consumo y para la venta. Y tiene lógica, obvio. El problema está en que muchas veces eso no está regulado ni está controlado. Entonces, también en Chile hay un desorden desde el punto de vista de los asentamientos. Y bueno, y ni hablar con la escasez de vivienda, porque ese ya es otro tema, digamos. Entonces, claro, cuando tú tienes una situación, como dicen, los expertos en crisis, bueno, tienes varios caminos, pero acá aparentemente solo se aminora, se cambia el nombre de ONEMI a Senapred, eh, se cambia la estructura, pero al final todo es medio como, medio, la discusión del 1-3, ¿cómo se llama? Del número, ¿cómo se llama este número? De El, emergencia, el número de 911. emergencia que se ocupa en Estados Unidos, ¿cuál es? El 911. 111. 911. Eh, Hay un desorden. 132 bomberos, 133 carabineros, 131. Bueno, digo, estamos en el 2026. Y en algún momento somos un país pobre, lo sé. Somos un país lejos, lo sé. Pero somos un país largo y donde ocurren catástrofes. Y van a seguir ocurriendo, lamentablemente. El tema es cómo a ti te pega eso y cómo te llega. Entonces, por una parte, yo siento que prevención, no voy a decir cero, pero poco. Preparación, yo te diría que no está tan mal. Yo te diría que la CONAF y bomberos funcionan bien.
pero, pero no hay manera de combatir los incendios. Uno dice, oye, pero miren Estados Unidos, miren Australia, son países desarrollados y también se les queman hectáreas y hectáreas. Mm. Sí, claro, pero ellos tienen una manera de responder y actúan y tienen las herramientas. En Chile no existen herramientas. No, O sea, pues. en Chile están los carros bomberos, los grifos y los funcionarios de CONAF. Y Pero, la buena voluntad, crucemos los dedos para que la gente de los fundos grandes o de las casas grandes presten el agua para las piscinas. Las Yo creo que eso piscinas. es un poquito amateur. Pero pero, igual, por ejemplo, la situación que se vivió en Viña, Valparaíso, el acceso a las casas que se estaban quemando era sumamente complicado porque eran cerros, en lugares donde muchas veces no pasaba ni siquiera el camión de bomberos, o sea, era imposible prácticamente llegar. Lo que tú decís de que se construyen casas en lugares prácticamente prohibidos o inhabilitados para vivienda, las tomas, las condiciones donde que, que- que están, por ejemplo, las tomas donde muchas veces hay problemas eléctricos porque están colgados a los cables de la luz. Yo lo veo acá en la toma de Maipú, en prácticamente toda la orilla de la autopista del Sol, de la ruta 78, hay tomas por ambos lados y, o sea, tú ves si hay una emergencia como esta en uno de esos lugares, bomberos tiene muy complicada su llegada. Y además, por ejemplo, en Viña, Valparaíso pasó que si me ayudáis, Felipe, que la alcaldesa no había enviado como la pauta de evacuación, de emergencia. ¿Te acuerdas que había hecho como una Ah, copia no de estaba otra? actualizada, No no estaba está, actualizada. de hecho, lo habían como copiado y pegado, mandan de Venga. otro año, de otra comuna, no me No, acuerdo. nada. Entonces, ¿qué pasa con esas? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de esos actos? Tenemos cuáles son las consecuencias legales para una persona ¿cómo se llama? Que se pille infraganti haciendo, por ejemplo, un foco de incendio. ¿Cuáles son las penas de esa persona? Y en caso si hay una falta política de alguien como una alcaldesa, como alguien que tendría que haber tomado una decisión y no lo hizo, ¿cuáles son las consecuencias? De esta situación, lo que pasó, bueno, lamentablemente con el tsunami, ponte tú, que también no se tomó la decisión adecuada. No pasa nada. Es como que, nada nomás. Entonces, es como que al final las autoridades no, siento yo que no le toman el peso a algo de de tal responsabilidad. Y la gente lo ve así, la gente cuando sufre una catástrofe como esta, ve que a las autoridades no le importó, o por lo menos esa es la sensación que te queda, que no, que por una decisión mal tomada sufren las consecuencias miles de personas. Claro, porque además son tantos los entes y autoridades involucradas que al final las cosas tienden a diluirse, digamos, y claro, no hay como una premura en tomar decisiones que, Mm. perdón, pero puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte o que se te queme una villa completa o que no se queme, digamos. Dos lados y lado. yo tengo la impresión de que tiene las condiciones físicas y geológicas para enfrentar bien los incendios. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que las zonas del centro de Estados Unidos está bastante lejos del mar o de zonas donde puedas hacer extracción de agua en cantidades importantes. Chile, yo creo que su máxima extensión, su ancho, con suerte deben ser unos 170 kilómetros. Estás muy cerca de la costa, digamos, y donde puedes sacar recursos hídricos para apagar un incendio es obviamente del mar. No es complejo eso, dadas las condiciones que tiene el país, que es un país angosto y largo. O sea, debiera estar organizado para poder hacer y enfrentar en las zonas donde hay más bosque, enfrentar eso, que es de la quinta región en adelante.
Las primeras regiones no necesitas apagar incendios, obviamente, pero tienes que crear esas condiciones. Eh, yo creo que hay que descentralizar la toma de las decisiones. Tiene que haber un mapeo del país para poder enfrentar esto grande, o sea, bien hecho, digamos. ¿Cuáles son las zonas boscosas? ¿Cuáles son las zonas más peligrosas? Y tener los recursos que puedan contrarrestar eso a mano. Eh, hay que recaudar los recursos para que esto pueda funcionar. Vuelvo a insistir, yo lo sacaría de las mismas empresas forestales, que ellos en definitiva, como crean un riesgo, contribuyan a disminuir ese riesgo. eh, y yo creo que el resto es trabajo de prevención. Yo coincido contigo con la experiencia de lo que contaba. eh, yo creo que la educación de la gente, esto mismo que tú señalas, personas que viven en las ciudades, que no tienen los hábitos de vivir en zonas rurales, que se trasladen, tengan que cumplir ciertos protocolos, enseñarles en definitiva que en esa zona tú no puedes agarrar y tirar un cigarro en cualquier parte, digamos, porque es distinto tirar un cigarro en la ciudad que tirar un cigarro en una zona rural, no es lo mismo. Eh, yo creo que hay un tema de educación fundamental y que habría que desplegarlo a lo largo del país, de prevención, crear una especie de seguro y por otro lado crear los puntos donde se podría satisfacer la emergencia y por supuesto meterle los recursos que se necesitan. Pues esto Porque además no es Chile recurso, digamos. son cientos de kilómetros, a lo mejor estoy exagerando, pero incluso minimizando, cientos de kilómetros de zonas rurales. Claro, Entonces, pero puedes distribuirlo entre la zona de Valparaíso, claro, 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 claro. Valparaíso y que te cubra San Antonio, o sea, tú crees ahí un centro para poder hacerte cargo de un incendio, que cuentes con los aviones, con los medios para sacar el agua del mar, en fin, y que esa zona cubra una región o dos regiones, incluso hacerlo por región, podría hacerlo por región perfectamente. Exacto, exacto. Paraíso, región metropolitana, después sexta región, tener separado, séptima región, el Maule, octava región, Ñuble, Concepción, novena región, décima región. Puedes perfectamente tener separado y que eso dependa de un sistema no centralizado, puede ser local para la toma de Claro, decisión rápida, digamos. exactamente. En situaciones de emergencia, sí. Yo Así siempre he es. pensado que en situaciones de emergencia, medidas de emergencia, sí, oye, no. Bueno, ojalá esto pare, ojalá solo sea esto lo que ocurra en este verano, que la cosa cambie rápido, que estos incendios que se han declarado en las últimas horas en la región de la Araucanía no lleguen a más y que no sigan quemándose y que la cifra de personas muertas siga aumentando, porque lamentablemente es probable, sobre todo por el gran número de personas desaparecidas. Karen Farías, don Ladislao Ureta, como siempre un agrado, un abrazo Igual, gigante. Igualmente. un Esto fue abrazo Carta gigante para usted Ciudadana. y para los Nos oyentes. reencontramos mañana. Chao. Saludos a todos.